Somos alumnos de la secundaria número 2, Fermín González Ancalao, de la ciudad de Punta Alta, provincia de Buenos Aires. Nuestro partido de Coronel Rosales limita con la base naval Puerto Belgrano. Por tal motivo, muchos pobladores participaron de la Guerra de Malvinas. Sin embargo, más allá del reconocimiento que se ha hecho desde entonces a los hombres de la guerra, poco es el lugar que se otorgó a las mujeres que sostuvieron las familias, educación, salud, entre otros oficios. Además, muchas veces no se tiene en cuenta en la memoria de la guerra que la misma estuvo enmarcada en un contexto de dictadura militar. Por eso nosotros queremos saber cómo vivieron las mujeres, ciudadanas locales, la guerra de Malvinas. Bueno, mi nombre es Carmen Ortega, tengo 73 años, fui docente en la época de Malvinas y estoy para lo que necesito. Okay. ¿Cómo se entera de la guerra de Malvinas? Bueno, me enteré por los medios, como la gran mayoría de la gente. Yo daba turno mañana y cuando llegué a la escuela, por supuesto la escuela era casi una revolución. Entre el grupo de docentes, por supuesto, porque los niños todavía no estaban muy enterados del tema, prácticamente no estaban enterados. Bueno, fue una situación, algunos la vieron como muy buena, muy importante, muy emocionante. En mi caso personal no. Yo la vi como algo que me parecía una barbaridad, pensando en lo que nosotros contábamos como para ir a hacer una invasión y contra quién teníamos que pelear. Fueron puntos de vista distintos. Hubo gente que me trató de antipatriota y yo creo que lo que estaba haciendo era razonar con criterio. Lamentablemente el tiempo me dio la razón. Ojalá no me lo hubiera dado. Y era espantoso ver la falta de libertad que había. ¿Puedo hablar con libertad? Sí, sí. Bueno, para mí fue yo creo que la libertad es algo sagrado en el ser humano y era justamente lo que nos habían sacado. Era muy terrible. Yo, por ejemplo, tenía un amigo que era el presidente del centro de estudiantes de la Universidad Tecnológica y era alguien totalmente sano, incapaz de decirte, porque muchos te dicen, porque ponían bombas. No, él era incapaz de ponerte ni siquiera un cohete. Pero estaba totalmente amenazado, lo tuvieron que sacar una vez de la universidad con todo rodeado, con gente del otro bando, digamos, porque la intención era matarlo, por supuesto, porque en Bahía Blanca hubo muchas cosas de esas. Estaba amenazado con que le iban a poner una bomba, por ejemplo, y mis padres le iban pegando, así que te imaginas el temor que se vivía. ¿Qué recuerdos le quedaron de esa época? ¿De la época de Malvinas? Y frustrantes, tristes. Sobre todo tristes porque no era necesario que para tratar de que se salvara un gobierno que no tenía salvación porque era nefasto del lado que lo miraras, usaran a los ciudadanos en algo tan loco como mandarlos a una guerra. ¿Ustedes cuántos años tienen? 16. Bueno, piensen dentro de 2 años que los manden a una guerra sin instrucción, sin armamento, en inferioridad de condiciones, con hambre. Es espantoso, es espantoso. Y si vos tenés algún sentimiento o criterio bueno, eso te resulta horrible. No es lo más frustrante haber perdido la guerra y seguir con que las Malvinas no las tenemos. Me parece que eso es lo más doloroso de todos. La cantidad de chicos que murieron sin ningún sentido. Y no solo chicos que se quedaron sin padre, esposas que se quedaron sin maridos. Y bueno, que se te muera un hijo en una guerra debe ser lo más horroroso y espantoso que te puede pasar en la vida. Me llamo Carmen Victoria Schwinder Rivas, soy esposa del suboficial segundo Furriel, pertenecía a la dotación del crucero Belgrano, desaparecido el 2 de mayo de 1982 en horas del hundimiento. Él tomaba la guardia 4 menos 10
a otro compañero, a las 4 menos 10 fue la explosión no sé, y el compañero que me cuenta dio vuelta y no se vieron nunca más, y lo vieron, sí, por teoría que tengo, más o menos, que él abordó una balsa, la balsa se pinchó, se cruzó a otra, y cuando se cruza a la otra, cae, o sea, el ancla, la parte del ancla, y lleva esas dos balsas al fondo del mar, y con él va con él. O sea, eso fue el relato que yo tuve muchos años después, por supuesto, porque al principio nadie hablaba, etapa fea, triste, sin poder hablar. Estuve 8 días, o sea, me llegó una carta donde, o sea, de la base me informan que, bueno, que ya no había más nada que buscar. Hace poco me hicieron una entrevista y me preguntaron qué sentía después de 40 años, y yo contesté algo, digo, que les va a llamar la atención, pero yo les diría que en este momento yo soy feliz, porque haber pasado lo que pasé, pasar tantos años, haber podido tragar, no llorar, por supuesto me emociono, pero no llorar, haber criado una hija, tener 2 nietos, o sea, yo sabía que él no iba a volver, entonces me tuve que arreglar sola, y lo pude lograr, y soy feliz, porque tengo que arreglarme con lo que me dejó esto. Él vino a mi vida, 2 años, me dejó todo esto, y yo pude levantarlo, pude serlo, soy feliz, no pido más. Bueno, yo soy Lidia Arévalo, en estos momentos sigo trabajando en el Hospital Naval Puerto Belgrano. Estaba cumpliendo mi rol de enfermera en un servicio que se llamaba Sala de Heridos. Hoy por hoy la sala... Me enteré de la guerra porque yo estaba trabajando en el Hospital Naval y nos dicen que, bueno, que había comenzado la guerra, que la flota había salido a navegar y que teníamos que alistar el hospital porque, bueno, probablemente iba a haber un conflicto en donde iba a haber heridos y teníamos que estar preparados. ¿Le tocó atender a algún familiar o conocido? Me tocó atender a compañeros de estudio. Entonces, vos veías a los chicos que entraban con su pie, y cuando salían, es decir, se despertaban porque estaba y decía, y estaban, mi pie, me duele el pie, le digo, sí te duele porque, bueno, fuiste sometido, pero ya no tenés el pie. Es decir, cosa, viste, muy fuerte, entonces estar ahí y explicarle y calmarlo y bueno, sí, trabajamos muchísimo porque cuando llegaron hubo que higienizarlo, hubo que ayudarlos a alimentar por la nutrición, y porque aparte muchos estaban en estado, viste, jóvenes, chicos jóvenes, pero más que nada ellos lo que nos pedían es que los ayudásemos. A mí me pasó de ayudar a un par de muchachos a escribir cartas para su familia, porque era gente que venía, algunos habían, la conscripción la hacían todos, se los bajaban del monte y iban a hacer la conscripción. Acá aprenderían a escribir, algunos no sabían. Y bueno, y he tenido que más que nada escucharlos hablando de su familia, después hablando qué iban a hacer cuando volviesen. Estuvo la misma sociedad de Punta Alta, que por ahí yo me acuerdo que yo después rezongaba, ¿no? Porque, claro, se habían formado grupos en Punta Alta de mujeres, que para eso estaban las mujeres en las sociedades de fomento, que recaudaban, no sé, les llevaban, tenían en el horario de visita, podían ingresar cierta cantidad de mujeres, ¿no es cierto?, a traerles alimentos, elementos de higiene, ayudarles a escribir cartas para que después ellas se ocupaban de enviarla a los familiares, de contactarse con el familiar para que supiese que su hijo estaba ahí en la base y estaba bien. Y venían con los chocolates, venían con torta, los ayudaban, ¿viste? Los ayudaban a higienizarse, los perfumes. La mujer de Punta Alta, a su manera, es
decir, en lo que podía ayudó. Obviamente siendo madre, siendo amiga, siendo hermana, ocupando el lugar de la persona, ¿no es cierto?, del familiar que estaba lejos y que no podía venir acá a la ciudad de Punta Alta. Historia a historia, recuerdo a recuerdo, memoria sobre la incertidumbre, el sinsabor, la espera y el dolor nos lleva a la conclusión de que la guerra también fue de ellas.